cerca del 90% de pacientes hospitalizados no tienen ninguna dosis de vacuna. A ver, Godofredo, te dejo la pregunta entonces mientras vamos solucionando este tema, ya te voy escuchando por otro canal. ¿Cuál es el punto de vista de la Federación Médica del Perú? ¿Por qué es que se piden tantos requisitos para poder volver nuevamente al trabajo en los hospitales, al trabajo presencial? Entiendo que son más de 3.000 médicos los que están en esta situación. Sí, Jesús, en realidad son requisitos del todo que se pueden dar, ¿no? Necesidad de servicio significa que nosotros tenemos que ampliar la oferta, sobre todo a los pacientes no COVID. Y eso debemos prepararnos. Ya hay muchos hospitales, como es el caso del Hospital del Niño, donde yo laboro, que ya estamos atendiendo de lunes a viernes consultorio de forma propiamente prepandemia. No solamente nos está quedando el día sábado. El aforo se refiere a que hay muchos lugares donde todavía el virus está con nosotros, por eso tenemos que ver que no haya pues una aglomeración de personas, no se respeta el distanciamiento, y en ese sentido se puede solucionar ampliando en algunos lugares donde no se dé esta condición a turnos por la tarde, ¿no? Entonces son cosas que sí se pueden solucionar. Las condiciones de salubridad e higiene se refiere a que tengamos agua, que tengamos alcohol, que tengamos gel y por supuesto mascarillas de calidad. Muchas instituciones también hace muchos meses atrás ya nos están dando mascarillas de calidad, pero todavía eso no se da en todos los lugares y eso se tiene que dar. Y finalmente, si nosotros tenemos, pues, por ejemplo, ahorita que estamos en Sullana, que están aumentando los casos, tenemos que retroceder, o sea, ya otra vez extremar un poco las medidas, y la atención ya se debería priorizar más al COVID que a las otras patologías. Sin embargo, en aquellas regiones donde no tenemos muchos casos, no tenemos ya fallecidos por muchos días, incluso semanas, entonces ahí vamos a atender por cómo se hacía en la época de prepandemia. A eso se refiere, ¿no? No es que no nos estemos negando, no queramos trabajar. Además, también tenemos que reconocer que ya hemos sido vacunados con 2 dosis y tenemos el 93% de médicos vacunados ya con tercera dosis. Todo esto hace que nosotros nos sintamos más seguros y estamos dispuestos a retornar. Pero, sin embargo, también hay que mencionar que esto debe ser en forma progresiva y también dando pues algún tipo de protección todavía a aquellos que tienen 68 años, por decir, han tenido infarto, tienen diabetes, hipertensión, entonces ellos todavía podrían seguir haciendo la labor de trabajo remoto o en todo caso mixto, ¿no? Eso es lo que se pide. Bien, tú has tocado un punto que creo que es importante conocer, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de retorno a clases presenciales y los colegios, al parecer, no todos están preparados, sobre todo en el tema de la ventilación. ¿Cómo es que se encuentran los hospitales, no? Porque si hay un problema en cuanto a la salud pública pasa por la infraestructura. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos meses, al margen esto de darnos, por ejemplo, las vacunas, de tener un proceso que está avanzando? ¿Qué tanta seguridad hay para los médicos, pero también para los pacientes? Sí, nosotros pues como ya sabemos y la pandemia nos ha desnudado, carecemos de una infraestructura adecuada. Sin embargo, la gestión en cada unidad ejecutora, o sea, en cada hospital, en cada DIRIS, ¿no? O DIRESA, es mejorar estas condiciones, acondicionar algunos consultorios, ¿no? De repente, si teníamos 4 consultorios, reducirlos a 3, pero que se guarden las condiciones de ventilación. Y eso se ha hecho, por ejemplo, en el Hospital del Niño, estamos no en un 100%, pero sí hemos avanzado bastante y se está haciendo propiamente todas las especialidades, hacen consulta presencial y algunas, como te digo, estamos haciendo más del 80%, es decir, de los 6 días estamos atendiendo 5 días. Entonces, los pacientes también requieren que se les atienda de otras enfermedades que sean diferentes al COVID, nosotros somos conscientes de eso. Sin embargo, como ya te mencioné, se puede ampliar estos consultorios que no se puede abrir todos en la mañana, por decir de 5, que se abra 3,
esos 2 que no se abrieron en la mañana se puede pasar a la tarde. Ajá. Y podemos facilitar así también a poder atender mayor cantidad de pacientes. Claro. Igual va a ser en la sala de operaciones, ¿no? Las pocas que funcionan están funcionando 24 horas, ¿no? E incluso en algunos lugares los 7 días de la semana, incluyendo los domingos y feriados. Entonces, eso es lo que se debe hacer, y eso va a ser responsable cada director de hospital, de DIRIS o de IDESA, y programar, ¿no? el sacar el máximo beneficio de los pocos espacios que contamos y poder dar facilidades también para poder atender a nuestros pacientes. Bien, bueno, entonces entiendo que hay la predisposición para volver, pero claro, tiene que haber todo un procedimiento, ¿no es cierto?, para que no se afecten todos los médicos y no tengamos lo que pasó en estas 2 últimas horas, donde un número importante de médicos fallecieron, ¿no? Lo otro sería, de estos 3.000 y tantos que están en trabajo presencial, ¿cuáles serían los de mayor cuidado? O sea, ¿cuántos serían en realidad, no es cierto? En realidad, como sabemos, son los que tienen alguna comorbilidad o son mayores de 65 años. Pero un grupo que son de mayor cuidado, por decir, son los mayores, un médico de 68 años que ha tenido infartos, que ha tenido hipertensión, que ha tenido diabetes, algunos que están recibiendo terapia para un cáncer. Entonces ellos se tienen que tener mucho cuidado, pero ese porcentaje, si consideramos los 3.000 que en este momento están en trabajo remoto, se va a reducir pues a 100, 200, ¿no? Va a ser ya un número bastante reducido. Nosotros en el sector salud somos 30.000 médicos, de los cuales somos 24.000 nombrados y 6.000 contratados, ¿no? Ahora, entonces también eso hay que mencionar, que por la pandemia se ha contratado un mayor número incluso de médicos, y no solo médicos, sino de trabajadores de la salud, pero que ellos son mientras dure la pandemia, ¿no? Una vez que acabe la pandemia, vamos a regresar a nuestro número habitual. Y esperamos que esto no ocurra, ¿no? Hacemos un pedido al ministro, a nuestro presidente, que se considere que en el sector salud nos falta mucho personal, y en el caso de médicos nos faltan cerca de 24.000, o sea, casi el mismo número de los que elaboramos previo a la pandemia, y esperamos que estos colegas o compañeros de trabajo en general puedan seguir manteniendo su trabajo, ya no en COVID, pero sí en otras áreas. Bien, claro. A lo que yo apuntaba, ¿no es cierto? Porque es importante conocer el número de personas que están en este momento, por ejemplo, en teletrabajo. Tú dices que la cifra se reduciría a 100 y 200, que son los de mayor, pues, los de mayor observación, ¿no es cierto? Por lo que tú has señalado, el tema de las comorbilidades y el tema de la edad también. Ahora, ¿se recomendaría que estos 100 y 200 no regresaran más a un establecimiento de salud? Porque, claro, un hospital está lleno completamente de virus. Es gente que va y que viene a atenderse, y muchos seguramente pacientes con COVID. Ahora, te lo pregunto de esta manera porque entiendo que el tiempo que les están dando a ustedes para volver ya a sus hospitales vence en tan solo unos días. Creo que el 15 de noviembre ya tendrían que estar ustedes a disposición de los hospitales. Sí, ya muchos ya están retornando, han sido evaluados por la seguridad y salud en el trabajo, y ya se está viendo el retorno que se está haciendo, ya por decir, de los que tienen sus comorbilidades estables, ¿no? Controlada su diabetes, su hipertensión, y son menores de 65 años. Ya se está dando ese retorno, y esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Al inicio, recordar que era cerca de 33% de trabajadores que se fue a hacer trabajo remoto o gozaban de licencia con goce de haber. Sin embargo, paulatinamente se ha ido reintegrando, no, como digo, ya más de un 20% de trabajadores, y quedando actualmente solo el 10%. Bien, ahora, en el tema de las incidencias, ya que estamos conversando, sé que los médicos pues están trabajando, ¿qué es lo que ellos están informando respecto, por ejemplo, el número de contagios? Si estos se mantienen, si están en aumento, ¿no es cierto? Y en qué regiones, por ejemplo, es donde se están viendo mayores problemas.
Sé que hasta el momento el Ministerio de Salud informa que aquellas personas, por ejemplo, que están en camas de cuidados intensivos, ¿no? Son aquellas que, por ejemplo, no se han vacunado, ¿no? Que no lo han querido Sí, hacer y que se han visto complicadas. ¿Cuál es la información que ustedes tienen por el lado de los médicos? nosotros, nosotros tenemos también, ¿no? Hay tres regiones, sobre todo Sullana, que ha habido un incremento de necesidad de camas de hospitalización y de UCI. El Chincha es la otra provincia y en general cerca del 90% de pacientes hospitalizados no tienen ninguna dosis de vacuna y un 5% de este 10 restantes solo tienen una vacuna. Solo el 5% está en este momento con 2 vacunas hospitalizadas. En UCI es un poco similar y la cantidad de fallecidos incluso se disminuye a 2.4, 2.5% que están con las 2 vacunas. Pero también hay que ver que en ese grupo que se complica, a pesar de estar vacunados, son personas mayores o con muchas comorbilidades, ¿no? Generalmente los pacientes vacunados jóvenes es poco probable que vayan a UCI o fallezcan. Ujú. Mira, este 5% tú dices, ¿no es cierto? Son los que están en cama UCI con las 2 vacunas. Ellos por lo general suelen superar la enfermedad, ¿no es cierto? En su mayoría. En su mayoría y comparativamente, como digo, 5% con 2 vacunas están en UCI y solo fallece el 2.4 comparado, o sea, hay la mitad, más de la mitad tienen del riesgo de no fallecer versus los no vacunados, ¿no? Los vacunados con una dosis es un 2.5, 2.6% y sin ninguna vacuna es 95%. O sea, es una enorme diferencia Claro. de los que fallecen versus los vacunados versus los no vacunados. Claro, ¿No? Los al final vacunados la vacuna propiamente, cumple de con cada su... 100 fallecen 2 a 3 y los no vacunados o vacunados con una dosis es 97. O sea, es una gran diferencia. Claro, al final, como lo estaba por señalar, la vacuna cumple con su objetivo, ¿no es cierto? De evitar que te mueras. Solo una cosa más, Godofredo, porque aquí tengo un dato que viene de Piura y que lo estábamos comentando más temprano aquí con los chicos en la producción, ¿no? Mira este dato, a ver si tú tienes lo mismo. Por cada 6 jóvenes que se contagian con COVID-19, 4 padres o abuelos fallecen, ¿no? Esto está pasando en Sullana, Talara, Yavaca y Paita. ¿Por qué es que se está dando esto? No sé si tengas tú esa información. No la tenemos exactamente la información, los datos en porcentajes o números, pero sí es lo que hemos visto, que muchas veces, pues, y siempre lo hemos mencionado, y ustedes también, que se cuiden los jóvenes, porque ellos salían a divertirse, iban a reuniones, y al final llevaban el virus a la casa, y el que se contagiaba y fallecía eran los abuelos, ¿no? O padres mayores. No tenemos exacto el número, pero también lo que hemos visto es que en muchos casos se han contagiado familias enteras, ¿no? Familias que se han reunido a pesar de que se decía que las reuniones deben ser dentro de la familia, pero la que vive en el mismo domicilio. No podemos reunirnos con nuestros hermanos o padres si es que no vivimos en el mismo domicilio, y eso todavía lo debemos seguir manteniendo. Ujú. El virus todavía está con nosotros, ¿no? Y esperemos, pues, que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento en Sullana, que hay un rebrote, y propiamente ahí hablaríamos ya de la tercera ola en esa provincia. Pero en el país, como ya lo había mencionado anteriormente, estamos con números estables todavía, con camas UCI en menos de 900. No hay que recordar que llegamos a 3.000 y había más de 2.000 esperando por una cama UCI. Llegamos a 15.000 camas o pacientes hospitalizados y actualmente estamos en 3.100. O sea, vemos, pues, que hay una disminución importante tanto en el uso de camas UCI y camas de hospitalización. Entonces, esperemos seguir así y que nos dé mayor oportunidad de seguir vacunando, ¿no? Y, por supuesto, seguirnos cuidando, porque
si a pesar de estar vacunado igual podemos enfermar, entonces tenemos que salir por lo estrictamente necesario, salir con mascarilla de calidad. La KN es una buena opción y ahora está un poco cómoda. Mantener el distanciamiento y, por supuesto, lavado de manos permanente, ya sea con alcohol, alcohol gel o jabón. Bien, Godofredo, gracias. Un fuerte abrazo y estamos comunicándonos. Seguramente el 15 de noviembre ya habrán novedades respecto al número que quedan por médicos, ¿no? Que están ahora en teletrabajo y que deben regresar a sus hospitales. Un fuerte abrazo para ti y para todos los médicos aquí en el país que están haciendo un trabajo denodado en este contexto de pandemia. Nos vemos, te cuidas.